Bienvenidas y bienvenidas entonces a este webinar conversatorio donde hablaremos sobre lo que es la microbiota, las hormonas y el TDAH. Mi nombre es Elizabeth, tengo TDAH. También me encantaría saber quiénes de acá, de los que están presentes, también tienen TDAH. ¿Conocen a alguien con TDAH, sea mujer o hombre? ¿Conocen a un niño que tenga TDAH, niña que tenga TDAH? ¿O que convivan con alguien que tenga TDAH? ¿Ya? La idea de este conversatorio es que podamos ver que sabemos nosotros que el TDAH es una situación genética, pero también les voy a abrir algunas ventanas sobre lo que puede pasar también cuando no es algo genético, sino más algo en realidad por un estilo de vida. Lorena, ya, yo puedo darte yo por ahí. Entonces les comento, yo soy nutricionista clínica, me especializo en lo que es salud hormonal en la mujer. También veo harto yo por ahí. Tengo distintos máster, también diplomado, me he ido perfeccionando en lo que es neurodivergencia. Partimos primero sobre su educación física, me gustó la nutrición deportiva, me fui después a lo que es salud hormonal en la mujer, microbiota y terminado ahora lo último que lo que tiene que ver con neurodivergencias. Dice, yo y mi hijo tienen TDAH y TEA. Es súper común las dobles excepcionalidades dentro de lo que puede ser también altas capacidades, TDAH, TEA u otros que pueden haber también que uno puede ver en la consulta. De acá son todos nutricionistas, nutriólogos, pacientes, mamitas, cuidadores. También se me pueden ir comentando en el chat. Entonces, como les comentaba, el TDAH, que se le habla normalmente como un trastorno en sí, es difícil. Lo mismo que pasa con el autismo, se le habla de trastorno. Pero para ser un trastorno hay que quedar claro que tiene que tener una cura. No es una enfermedad, no estamos enfermos. Tenemos un cerebro distinto. Y este cerebro distinto tiene distintas capacidades. Sospecha de altas capacidades también en internada de nutrición. Ah, super lado. Entonces, como tenemos un cerebro distinto, es lo mismo que el ciclo menstrual, todas somos distintas. Yo me especializo principalmente en mujeres, así que voy a ir un poquito más comentando hacia mujeres. Pero obvio también tengo un diplomado en lo que es pediatría infantil por lo mismo. Y ustedes me pueden ir comentando ahí también si algunas cosas que vaya yo comentando les hacen juicio, lo han escuchado. Y vamos orientando también niño, adulto, mujer. Entonces, hay parte importante, soy CEO de la Academia Nutriactive. Ya, entonces, este TDAH puede afectarnos lo que es la conducta alimentaria. Algunas veces hemos comido, por ejemplo, por nervio, algunas veces por ansiedad y no se dan cuenta que en la consulta muchas veces más del 10% de las pacientes pueden presentarlo, incluso más, porque hay muchas personas que no están diagnosticadas, porque nosotros sabemos que el TDAH se puede tener un perfil inatento, un perfil con hiperactividad o un perfil mixto. Más si sumamos algún tipo de autismo, hay otras circunstancias ahí en la selectividad alimentaria que podemos presentar también. Tenemos de repente esa sensación o ese gusto o excesivo los olores, luces, muchas cosas que de repente nos molestan porque tenemos un cerebro distinto. Por eso es un cerebro neurodivergente. Entonces, cuando estamos hablando de lo que es la alimentación, no debemos excluirlo. Y hay cosas que de ahí yo les voy comentando mucho de varios estudios, principalmente también que tienen con la microbiota, que se van a ir dando cuenta que hay para el típico paciente o persona que muchas veces intenta muchas veces lo que es un patrón de alimentación o un tipo de conducta y no funciona. Entonces, no podemos siempre estar dentro de una caja, debemos salir de esa caja con distintas ideas como profesional de salud y distintas herramientas para poder apoyarlo. Entonces, si nosotros sabemos que la microbiota, nosotros vemos, ¿no?, en nuestro intestino, tenemos una microbiota que se extiende en todo nuestro cuerpo, que principalmente está regido por lo que es un sistema inmunitario, un sistema nervioso, ¿ya?, y que tiene distintas funciones, estas sí o sí van a afectar a los que son las personas neurodivergentes, principalmente a través de lo que puede ser del nervio vago. Entonces, si vemos que tenemos distintas microbiotas y todas estas microbiotas van a ir dependiendo del contexto de nuestros primeros 3 años de vida, cómo fue, cómo evolucionó, si nos dieron lactancia, si no, nuestro nacimiento, nosotras mismas, si fuimos mamá o no. Esto va a ir modificando lo que puede ser la absorción de los nutrientes y la función de lo que puede ser esta microbiota intestinal. Del tipo de microbiota, si tengo microbiota del tipo, si tengo baja, diversidad alfa o beta, qué tipo de microorganismo tengo un poquito más bajo. Es, por ejemplo, la muconutritiva, si es a nivel de la inmunidad, si es a nivel de lo que tiene que ver con la parte más cerebral. Y esto va a ir modulando y va a ir cambiando estas funciones
principalmente porque tenemos también, aparte de un sistema distinto, todas y todos somos distintos. Entonces, las funciones de esta microbiota, como la modulación del sistema inmune, va a ser diferente. Por ejemplo, muchas pueden presentar lo que tenga que ver con rosácea o enfermedades de alergia, algunos tipos de alergia, o los chiquititos, unas urticarias sin ningún motivo alguno, incluso hasta el sol, el sudor, alguna producción también, por ejemplo, de los neurotransmisores que vamos a conversar también, puede verse disminuida. Hay muchos estudios, principalmente en niños, influencia algunos metabolitos, la absorción, la producción de ácidos grasos, grasos de cadena corta. Y esto al mismo tiempo van a darse cuenta que uno cuando ya lleva, yo principalmente de los pacientes que puedo atender, por ejemplo, el diario 10 9 tienen TDAH. Bueno, también porque me dedico a eso y se ha pasado la voz, pero la mayoría presentan un tipo de disbiosis, ya sea cutánea, por ejemplo, vaginal o intestinal, o algún tipo de SIBO o cándida, etcétera. Y porque muchas veces también, si yo les comento, nuestro cerebro es el que maneja, el que envía la información y es distinto, debemos tratarlo distinto. El ciclo menstrual es distinto también, la fase lútea se vive de forma distinta. Esto siempre contemplando principalmente pacientes que no están con ningún tipo de medicamento o que tampoco están con antibiótico. Ahí vemos como la pura realidad. Entonces eso en la nutrición debemos conocerlo. Entonces, para ver ya y comprender este TDAH, nosotros sabemos que el DSM-5 se realiza la evaluación. Esta evaluación idealmente que sea multidisciplinaria, con varias visitas a distintos profesionales, y que hay una situación de sesgo acá que es bastante normal, principalmente en los niños. Bueno, dependiendo del país. Yo vivo en Suecia, acá generalmente es bien tardío lo que es el diagnóstico, exceptuando que la mamá, papá o algún cuidador o del jardín tenga alguna alarma roja o lo observe, pero en otros lados es más tardía, en Chile igual ya está siendo más adelantado eso también. Pero si tenemos paciente TDAH sin hiperactividad, muchas veces no se encienden esas alertas rojitas como para lo que tiene que ver con el diagnóstico. Una chica que puede ser un poco más distraída, callada, este tipo de inatención, pero no le va mal en el colegio. Entonces, esa persona va a pasar muchas veces desapercibida toda su vida y puede ser que la adultez, puede ser por una depresión o porque a su hijo le diagnosticaron TDAH con hiperactividad, por ejemplo, empezó ya a caer en cuenta que tenía TDAH. Entonces, el diagnóstico tardío es súper común. Tengo pacientes 40 años que les dieron ahora, como también se ha vuelto más conocido, un boom, recién están conociendo y se están pidiendo evaluar y están llegando a la consulta con 40 años, 45 años recién, oh, me diagnosticaron hace poco. Y como que todo calza. Entonces, este tema y la producción, por ejemplo, lo que tiene que ver con o las implicancias de los sistemas, por ejemplo, dopaminérgico, noradrenérgico, lo que es la secreción de neurotransmisores es distinta en lo que son, ¿ya? Nosotros conocemos lo que puede ser también las diferencias que puede haber en la corteza prefrontal a nivel cerebral o lo que puede haber en el cuerpo estriado también. Y esto va a influir en lo que son el control ejecutivo, las tareas ejecutivas, que ojalá idealmente cuando uno es diagnosticado, cuando es niño, uno pueda trabajarlas. Ese efecto, por ejemplo, de un paciente que, como yo les comentaba, tiene ganas, pero le falta la determinación, muchas veces lo intenta una vez, dos veces, no lo termina, no termina la tarea, no, le cuesta después volver a enganchar con lo que puede ser un tipo de alimentación, se deja llevar por ya sea alcohol, cigarro, cosas dulces o cosas saladas también, mucho celular, mucha televisión, menos actividad física, entonces la motivación también se ve afectada y obviamente la atención. Pero ojo, yo como buena TDAH, y y respecto a lo que puede ser, por ejemplo, altas capacidades también, eh, la atención es diferente. Prefiero también decirlo. ¿Por qué? Porque no es que uno siempre todavía tenga déficit atencional, o sea, no es que yo esté desatenta todo el día 24 horas. Incluso tenemos un hiperfoco también, que muchas veces genera que tengamos como una obsesión, entre comillas, o nos dediquemos exhaustivamente a algo. Nos guste mucho estudiar también, y esto va a ir cambiando. Entonces, si nosotros sabemos como profesionales de salud abordar esto en la nutrición, por ejemplo, que esta tensión va a ir fluctuando, no es que no esté todo, va a ir variando, que depende mucho del sistema dopaminérgico, depende mucho de la secreción de dopamina, de la motivación extrínseca también que nosotros tengamos,
puede ser más fácil para la paciente con esas herramientas. Por eso también nosotros próximamente tendremos un curso en que donde se incluye una psicóloga que nos va a apoyar en lo que tiene que ver también con esta parte más psicológica y que tiene que ver con la alimentación. A todo esto, este webinar también es para que ojalá ustedes se puedan inscribir después en el curso, que después les voy a comentar qué vamos a hablar en el curso. Entonces, y la microbiota intestinal, obviamente, la vamos a conversar porque sabemos nosotros que muchos neurotransmisores se secretan en lo que es en el intestino, que el intestino tiene un componente también inmune que se ve afectado por los que cuando tenemos pues, generalmente TDAH y que hay fluctuaciones hormonales en la mujer. Vamos a conversar un poquito de eso también en el curso, vamos a darle un poquito más, por ejemplo, en que, veamos, paciente mujer que tiene menopausia, paciente que está en perimenopausia, mujer que en el ciclo menstrual en la fase lútea genera una menor cantidad de estrógenos, se acentúa un poco más lo que pueden ser algunas características de su propio TDAH. Entonces, también vamos a hablar un poco, tenemos que conocer del estromboloma, que nos ayuda con la reutilización de estos estrógenos. Sabiendo que tenemos receptores estrogénicos en todo nuestro cuerpo, la fluctuación de estrógenos es básica y es importante para lo que tiene que ver con la microbiota, para lo que tiene que ver con nuestros comportamientos, nuestra conducta, nuestra atención y también el hecho de nuestra satisfacción, sentirnos conformes muchas veces con uno mismo. Que eso hay muchos pacientes que al fin y al cabo eso es lo que muchas veces comentan, que se sienten insatisfechas, como que intentan y no lo logran. Ahí nos comenta Lau que ella la diagnosticaron a los 24 años. Y dentro de todo, es relativamente joven. Tengo pacientes de verdad, 45, 50, que se vienen a dar cuenta. Y por nietos, hijos que empezaron a ver ahora en Instagram otras cosas. Y ahí muchas veces no eran cuadros depresivos, sino era TDAH, sino era como, no era que me se separó del marido por una situación, sino era que al fin y al cabo tuve la desregularidad en la hormonal, una broma. Pero en sí el estado de humor también depende mucho de obviamente de nuestro cerebro. Entonces, veamos, el intestino, como les comentaba, este eje intestino, cerebro y sistema inmune es clave en lo que es la modulación de la microbiota, principalmente por las secreciones hormonales y también por la variación de los microorganismos que podemos tener presentes en nuestro intestino. Ahí aparecen algunos estudios, igual después voy a pedir que les manden el material, principalmente, o también que se puedan incorporar a nuestros grupos de WhatsApp para poder mandarle lo que es la carpeta de esto. Eh, También hay mayor, como les comentaba, una mayor preponderancia, lo que puede ser una disbiosis y algunos síntomas que pueden tener esto. ¿Por qué? Existen distintas bacterias y existe distinta diversidad. Por ejemplo, una cosa es que tengamos una situación con un tipo de diversidad alfa, o sea, que tengan, por ejemplo, menor cantidad general de microorganismos, o en el caso puntual de algunos tipos de microorganismos menor cantidad de bifidobacterias, por ejemplo, una paciente con menopausia. ¿Ya? Entonces, esto va a modular lo que son al final la secreción de los ácidos grasos de cadena corta y la modulación, por ejemplo, de serotonina, de dopamina. Va a generar muchas veces, puede ser una neuroinflamación. Muchos pacientes con TDAH tienen una neuroinflamación o una inflamación crónica baja sostenida, que eso generalmente se muestra en lo que puede ser una inflamación constante, lo que el abdomen, una situación irregular, ¿no? O algunas veces pasan con mucha constipación o con, por ejemplo, diarreas por estrés también en distintas circunstancias, le afecta bastante lo que es en el estómago y el intestino. Entonces, esto va a modular el tipo también de bacterias. El hecho también de que nosotros andemos buscando, porque presentamos menor cantidad de dopamina, va a generar también el hecho que tengamos mayor tendencia muchas veces, por ejemplo, a consumir productos con azúcar, que nos van a generar dopamina. Entonces, en cualquier situación de estrés o de alguna disconformidad, muchas veces esta paciente dice, ¿sabes qué? Quiero ir a comer algo rico, necesito, estoy estresada, y esto obviamente va a tener claro sus consecuencias. Eh, Sabemos nosotros entonces las funciones que tiene lo que es la microbiota intestinal, que en esta gráfica nos muestra también que van a haber modulaciones y van a haber cambios en lo que son la secreción de ácidos grasos, en lo que es también los metabolitos del triptófano, los que son una situación referente a lo que es los neurotransmisores.
Recordar que la microbiota tiene un sistema inmune propio y un sistema neuronal en sí propio que se conecta con el cerebro en este eje. Entonces, todas las modulaciones, como yo les comentaba, o este desorden, o en distintas situaciones, como puede ser autismo, Parkinson u otros, van a verse afectadas a nivel del intestino como a nivel neuronal. Y esto la idea es que nosotros podamos modularlo. ¿Por qué? Porque existen distintos mensajeros. En esta es una descripción general, por ejemplo, algunos compuestos microbianos intestinales, ¿cierto?, que afectan la homeostasis total de lo que es el intestino o de las mucosas. No solo nos interesan los microorganismos, sino también nos interesan lo que producen estos microorganismos, ya sea, por ejemplo, lo que puede producir la fibra. ¿Qué microorganismos va a aumentar la cantidad de fibra si el paciente aumenta en su ingesta fibra? ¿Qué microorganismos pueden aumentar? ¿Cómo esto puede afectar, por ejemplo, la saciedad del paciente? No solo obviamente a nivel de lo que puede ser la producción de materia fecal, sino a nivel cerebral. Por ejemplo, también lo que puede ser algunos consumos de algunos tipos de aminoácidos. O si yo quiero aumentar lo que es, por ejemplo, el mucus de nuestro intestino, la quermancia, ¿qué nutrientes tengo que darle a mi intestino para que module y ejerza un aumento, por ejemplo, de unos metabolitos que sean beneficiosos de estos posbióticos para mejorar lo que es la salud intestinal, como también, obviamente, lo que pueden ser los síntomas o, entre comillas, menor cantidad de o producción, por ejemplo, de serotonina. Entonces, esto se ve principalmente modulado por lo que es el nervio vago. Y entonces hemos visto, se ha descubierto que la microbiota intestinal se comunica, ¿cierto?, con el cerebro a través de distintos mecanismos. Dentro de estos, uno de los principales que se ha estudiado es lo que es el nervio vago. Vamos acá. Y acá les voy a mostrar, por ejemplo, ya, donde vemos la neuroinflamación o un cerebro, de esto hay bastantes estudios ahora referente principalmente en patologías como el Parkinson, cómo podemos apoyar a través de lo que es la alimentación a desinflamar este cerebro, a mejorar lo que es tu sistema inmunológico, a mejorar también lo que es la producción de neurotransmisores, a través ya sea los que se producen en sí a nivel del intestino, como se producen también en el cerebro. ¿Cómo podemos mejorar lo que es la mielinización? Entonces, y esto también, la conducta alimentaria. Hace muy poquito nosotros en uno de los cursos de trastorno de la conducta alimentaria hablamos también de esto, de lo que puede ser la modulación de la recompensa, de lo que puede ser cómo las bacterias pueden influir ya sea en la producción de estos ácidos grasos cadena corta, como en esta producción de lo que son los neurotransmisores, y cómo esto va a hacer distintos cambios. Muchos estudios preclínicos han apuntado a ver esta comunicación del intestino con el comportamiento que nosotros vamos teniendo, principalmente en ratitas, donde o sea, han visto, por ejemplo, cómo la ausencia de algunos microorganismos va cambiando lo que es el comportamiento en algunos ratones libres de gérmenes. También, por ejemplo, cuando se les induce un consumo, se les aumenta el consumo de azúcar o el consumo de grasa. Hay varios estudios referentes a esto y donde la idea también, por ejemplo, qué pasa cuando nosotros tenemos algún tratamiento con antibióticos, qué debemos hacer, cómo debemos modular nuestra microbiota intestinal. Y esto contemplando, y ustedes lo van, obviamente lo han visto, lo que son sus pacientes, cuánto tiempo algunos pueden tardar en volver a o eliminar lo que es como la disbiosis que te genera este antibiótico. La idea es que si nosotros aprendemos a modular lo que es la microbiota intestinal, podemos apoyar a nuestros pacientes en lo que es el proceso o afrontarse frente a un tratamiento antibiótico, como también, por ejemplo, a disminuir cándida. Tengo el 40% en algún punto habrá tenido alguna infección, por ejemplo, vaginal, o que tengas algún tipo de urticaria a nivel de la piel, y muchas veces algunas vienen posterior a lo que es el consumo de antibióticos. Esto igual, claro, no es solo para los neurodivergentes, sino también, obvio, para los neurotípicos, lo que vamos a ver referente a esta temática. Pero en el tema de nosotros, lo que nos importa también es la dopamina, principalmente. Bueno, hay distintos acá se ve bien, está proyectando la presentación. Ya creo que hubo alguien lado, según yo, está bien la presentación. Entonces, conocemos nosotros que la dopamina es uno de los principales transmisores o impulsores respecto a lo que es la recompensa y el estímulo referente a los alimentos y también a algunos fármacos. Sí se ve buena, Renata, pero cualquier cosa me avisan.
Ya, entonces, la modulación o la secreción de dopamina se va a ver influenciada, como yo les comentaba, por la alimentación, por el ejercicio, por lo que puede ser la microbiota intestinal. Hay algunos estudios, y ya se los voy a compartir en el curso, referente, por ejemplo, que habla sobre el consumo de oxígeno. ¿Qué pasa cuando, qué deporte tenemos que hacer? De partida. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Cuánto oxígeno? Ya. La mayoría, no todos, bueno, hay muchos estudios que hacen mención, por ejemplo, a actividades como natación, ciclismo, que tengan al final, que le entreguen, entre comillas, de una forma muy burda, una cantidad de oxígeno a nuestro cerebro. A diferencia, por ejemplo, cuando son deportes extenuantes en que terminamos demasiado agotados, también ahí, por el contrario, va a generar una baja de dopamina, una disminución del oxígeno cerebral que no está recomendada. A nosotros nos va a costar después recuperarnos después de eso. En cambio, una actividad que nos genere también un aumento de lo que es la adrenalina, va a ser consecutivo un aumento también de lo que es la dopamina. Entonces, aparte de terminar mucho más contenta, vamos a terminar, después de este periodo, vamos a poder concentrarnos más. Entonces, por eso yo les comentaba, este como déficit de atención hay que aprender a modular lo que son también los hiperfocos. ¿Cuándo necesito que me den hiperfoco? No a las 3 de la mañana, que puede pasar, que también vamos a conversar en el curso sobre lo que puede ser los trastornos del sueño que se presentan en el TDAH. ¿Por qué no me quedo dormida? ¿Por qué uno más fuerte me pasó lo que tú dices? ¿Cómo a veces como que me hace mal? Ya, dice, el cambio de vida, hacer yoga, pero jata, sí, es que depende del deporte que uno haga. Por eso yo les comentaba, por ejemplo, también el ritmo cardíaco que produce es importante. No, por ejemplo, a ver, hay spinning que son maravillosos, hay gente que les encanta y que están a mil. Particularmente a mí no me va muy bien ese spinning, termino exhausta. Y una cosa como, no es que ni siquiera tengo concentración, después necesito una carga de dopamina enorme, que hay muchas veces que te la puede dar una, si tienes algo justo que estudiar y que te fascina, que te encanta, pero si no, el teléfono, que también pasa. Entonces, o por ejemplo, muchos pacientes, atracón, trastorno de conducta alimentaria. Entonces, hay factores y esta secreción, como yo les comentaba, de distintos neurotransmisores van a ir modulando. Pero ¿cómo lo apoyamos? Y ahí va el punto que yo les comento también del curso y lo que nosotros necesitamos revisar y lo que yo he visto en distintos cursos y otras cosas. Es, uno, actividad física. Dos, lo que son modular y conocer y con el paciente las conductas que tiene dentro del día, que vamos a verlo con la psicóloga en el curso. También microbiota, ya sea a nivel principalmente yo planteo siempre, y más lo que veo que vamos a conversar sobre lo que tiene que ver en el eje intestino-cerebro, intestino obviamente, un poquito de SIBO que algunas veces les pasa y lo que es ciclo menstrual y microbiota vaginal. Por lo mismo que les comentaba, pacientes particularmente yo, a ver, perimenopausia, 40 hacia arriba, también mm, síntomas, cabecita, andan más, me cuenta que andan con más cabecita de pollo, la inatención es más exacerbada. Vamos apoyando con lo que tiene que ver con la modulación del estroboloma, intestino también. Entonces, la idea de este curso, hizo un curso en vivo, son pocos cursos que nosotros hacemos en vivo, pero justo este, porque me gusta también, dije, ya lo vamos a hacer en vivo para poder conversar, porque son tantas las aristas que podemos tener, que la idea es que a nivel de la nutrición, cuando el que se quiere especializar lo que son neurodivergencias, tiene que conocer como todo, por lo menos un poquito, para poder después ir profundizando. También yo les comentaba a nivel de qué tipo de Disculpe, deporte, ¿sí? usted dijo que qué Pregunta al tipo de final, sí. Ok, disculpe. ¿Ya? Anótala aquí, cariño, anótala ahí en el chat y los vamos leyendo. Porque si no nos vamos a ir por las ramas y después viene otra cosa que no tiene que ver con deporte. Ya, entonces, vamos por lo que tiene que ver. Por ejemplo, tratamientos de antibióticos o distintos tratamientos que puedan afectar la secreción de los neurotransmisores. Ya, en eso también hay que conversar y empezar a revisar cómo modulamos, cuándo damos el probiótico y qué tipo de probióticos. También dentro de lo que puede ser, por ejemplo, el sistema de recompensa, ¿cómo apoyarlo? Le vamos a dar el típico chocolatito negro, que es válido y es súper práctico igual, o vamos a poder empezar a aumentar en algunos puntos dándole algunas pequeñas dosis de azúcar, entre comillas, por ejemplo, frutas u otros dentro del día, para que no vaya sintiendo y vaya bajando este umbral de azúcar.
Entonces también, por ejemplo, necesito algún tipo de probióticos. ¿Qué probiótico le voy a dar? Le doy mejor, por ejemplo, un tipo predominante de lactobacilos, tenemos algún tipo de infecciones, eso igual nosotros tenemos y va a ir variando. De acuerdo, generalmente el probiótico yo lo recomiendo siempre pensando en otras circunstancias también que tengamos, porque no es solo una disbiosis intestinal. Entonces, también tenemos que ver lo que vamos a hacer con la fibra. ¿Cómo vamos nosotros a apoyar este aumento, por ejemplo, de los ácidos grasos de cadena corta? En este estudio, que es un estudio infantil, hay bastante estudios en niños principalmente, donde se incluyeron 42 pacientes, 31 control sano y estaban entre 6 y 18 años. Se reportó y se vio que tenemos menor secreción de ácidos grasos de cadena corta. Entonces tenemos que apoyar. Si ya a veces es complejo que lleguemos a la cantidad de fibra, ¿cómo podemos a nosotros, vamos a recuentarle, vamos a enseñarle lo de, por ejemplo, eh, lo de la papa? Ya, la papa cocínela, pero que se enfríe. Esos pequeños tips, ya sea para ella como para sus hijos, porque al final otra cosa que ayuda es incluir a nivel familiar. Ya sabemos que estos, generalmente si la mamá tiene TDAH, es muy probable que el hijo tenga TDAH o tenga autismo. Es también súper válido. Es una situación genética. Pero también hay una cosa que les quiero comentar y que vamos a revisar más allá, yo creo que es en el curso, si no lo reviso me lo cuentan las personas que estén aquí, me lo recuerdan. Hace muy poquito fui a un congreso, bueno, no tanto, fue a principio de año, donde cerraron el congreso con un estudio que hablaba principalmente de obesidad y microbiota. ¿Qué pasa? Que en este estudio, dentro de las conclusiones, vieron que hubieron cambios metabolómicos y principalmente en la producción de triptófano. ¿Y esto qué desencadenó? Que hubiera una menor producción de dopamina. Entonces tenían pacientes obesos que actuaban como pacientes que tuvieran TDAH, baja motivación, inatención, flojera, como un poco dentro del doctor, como que comentaba, la, la instauración del tratamiento era bastante complejo. Entonces, ahí incluso ellos instauraron o empezaron a hablar de lo que puede ser un TDAH ya no genético, sino un TDAH más ya que al final fisiopatológico, que viene de acuerdo a otra situación que genera un cerebro con TDAH sin tener TDAH. Entonces, ahí va, incluimos también ahora con estos cursos, con estas herramientas que podemos aprender, cómo apoyar a los pacientes que tienen obesidad. Entonces también, y si ustedes empiezan a hacer memoria en la consulta, muchas veces también nos pasa. No son pacientes que tienen TDAH, pero aún así la motivación por el suelo, aparte de que puede ser también una situación de autoestima. Pero debemos nosotros como empezar a integrar los conocimientos e ir viendo que el intestino no podemos alejarlo de cualquier patología, de lo que ustedes busquen, van a encontrar el intestino unido a algo. También nutrientes. Y aquí va un hecho que pasa, aquí hay dos situaciones. Una que podemos tener un paciente estrella que me llegan también, así súper motivada, ojo, porque también tenemos hiperfoco, hay pacientes que se van al extremo, no presentan generalmente una gran deficiencia de algunos nutrientes, sí algunas disbiosis, algunas desregulaciones, más que nada a nivel de cerebro, por ejemplo, irritabilidad, mal carácter, problemas a nivel, por ejemplo, dolores premenstruales. También eso es una situación que pasa mucho en mujeres. Eh, entonces, si dentro de la producción, por ejemplo, y acá solamente vamos a ver lo que tiene que ver con dopamina y melatonina, tenemos un intestino dañado. Este intestino absorbe menos nutrientes. Al absorber menos nutrientes, ya nos va a hacer que la generación de estos neurotransmisores, por una cosa obvia, va a ver menor. Pero nosotros ya tenemos una menor absorción de esto. Entonces no queremos potenciarlo, queremos que cualquier factor que sea ambiental, disminuirlo. Solamente dejar lo que puede ser nuestra baja producción. Pero para eso también está después el medicamento, que ese es otro cuento que también ahí podemos conversar, que a todas las personas le afecta de distinta forma el medicamento, a pesar de que puede ser la misma dosis, incluye esos niños o adultos. Entonces, claro, pero con este medicamento hay pacientes que me generan me dicen que son felices porque se les baja la ansiedad, como hay pacientes que también me dicen que les cae pésimo, como también les genera urticaria o alguna incluso les genera problema intestinal. Pero volviendo al tema, ¿hay deficiencias nutricionales? Sí. Frecuentes depende del tipo de alimentación o de la vida particularmente que lleva el paciente. Lo otro, si vamos a unir a un autismo, ahí tenemos otras circunstancias que considerar que claramente van a sumar algunos déficits, principalmente también, por ejemplo, paciente
Ya, mujer con TDAH que tiene hipersensibilidad olfatoria, problema con los pescados, no come pescado, le da asco, toda su vida, desde muy pequeña. Paciente que no toma leche, nunca tomó leche tampoco, los lácteos los aborrece, también van a generar. Por ejemplo, también las fibras, cualquier cosa que pueda tener una textura particular, oh, gracias. Entonces, y ahí vamos sumando algunas situaciones que generalmente van a terminar en una alimentación más cargadita, lo que son los carbohidratos y algunos tipos de proteína, y no poca variedad. Porque claro, si uno tiene algún tipo de selectividad alimentaria, lo más fácil es comer todos los días relativamente lo mismo. Entonces, queridas y queridos, los quiero invitar a que puedan aprovechar sobre, hoy día justo está con un 30% de descuento hasta el 13 de agosto. ¿Qué vamos a revisar en el curso? Obviamente vamos a ver nutrientes, vamos a conversar del zinc, del hierro, magnesio, vitamina D, omega, algunas interacciones que podemos nosotros tener, cómo los vamos a apoyar a nivel de los neurotransmisores. Obviamente ahí va más estudio clínico también en la segunda parte del primer módulo, sensibilidades alimentarias, como les comenté, un pequeño pincelazo, dependiendo si incluso hay algún caso, alguien que comente en el curso, también podemos profundizar más. Y algo que es sí o sí, que dentro de todo yo lo recomiendo a todos mis pacientes, ya seas con medicamentos o sin medicamento, por ejemplo, adaptógenos o nootrópicos, probióticos, psicobióticos. Ahora también están los postbióticos que están llegando a Chile o a Latinoamérica también. Vamos sumando. Muchas veces los suplementos son de gran ayuda y nos apoyan mucho en lo que pueden ser a nosotros mujeres con nuestra ansiedad, a disbiosis, a los niños también con la hiperactividad, la irritabilidad, las ganas de ver televisión o ver el celular todo el tiempo, los niños muchas veces. Adolescentes también vamos a hablar un poquitito de lo que puede ser el ciclo, cuando les llega la menarca a las chiquillas también. Y dentro de lo que yo he revisado, todo esto va unido, ¿no? Y principalmente, obviamente yo me enfoco más en lo que es mujer, dentro de todo el ciclo, uno va sumando experiencias, va sumando vida y también va sumando situaciones. Y dentro de eso, la salud mental no hay que dejarla, o sea, somos... Eh, los tanto neurotípicos como neurodivergentes tenemos cerebros distintos, también tenemos conductas distintas, familias distintas, lo que va a llevar a que nuestra alimentación deba ser distinta y nuestra suplementación igual. Ahora vamos a dejar de compartir y les dejo el link. Cualquier cosa les voy a compartir en un rato más el link en el chat o si no pueden ir directamente a nuestra página academianutriactive.com o nuestras redes sociales o los grupos de WhatsApp si se inscribieron ahí para que puedan inscribirse en este curso. El curso consta de 2 días, parte el 16 que parte la psicóloga y después la segunda clase la hago yo el 23 que nos vamos a juntar en la mañanita de Chile para conversar de las distintas situaciones para dar apoyo en lo que es el TDAH. En mi caso vamos a hablar harto de lo que es obviamente la parte de intestino-cerebro y también lo que vamos a hablar un poco de ciclo menstrual o ciclo femenino y lo que obviamente lo tiene que ver con nutrición. Ya. Espero que les haya gustado. La idea de esto es una pincelada para poder conversar. Voy a abrir ahora lo que es el chat para que empecemos a revisar algunas cosas. Ya. Dame un minutito y voy a abrir el chat. Así que vamos a dar un par de minutitos para lo que pueden ser consultas o dudas. Veamos. Lorena en un momento comentó sobre lo que es el yoga, las respiraciones. A ver, como yo les comentaba, a nivel de TDAH tenemos dos distintos tipos, un atento o un hiperactivo. Dependiendo de la edad de uno, es también qué deporte va a hacer. Las respiraciones, meditaciones, si tienes, por ejemplo, también un autismo sumado o una alta capacidad, cualquier cosa que te ayude con meditación y respiración es positivo y te ayuda eso a disminuir, como tú pusiste, la ansiedad, un poco el estrés, ayuda al dormir también. La secreción de melatonina hay que apoyarla, cuesta, ya sea en autismo o con TDAH. No siempre a las 11 de la noche tenemos unas ganas enormes de ir a acostarnos. Muchas veces podemos estar todo el día con sueño y a las 11, justo ahí, y mi hijo principalmente son un genio a las 9 de la noche, siendo que yo estoy desde las 7 empezando a acostar. Entonces, por eso hay que revisar lo que es ejercicio y ahí viene lo que comentas, nos comenta Nicolás sobre qué deportes son recomendados. Hay un margen bastante extenso, como te comentaba, les comentaba, dependiendo principalmente del perfil del TDAH, pero en general,
Deportes colectivos, dentro de lo que yo le he visto con mi experiencia como profesora de educación física, por ejemplo, no siempre son los más recomendados. ¿Por qué? Ojo, aquí esto no es una regla exacta, es una opinión particularmente. Ya. Si uno ve deportes, por ejemplo, colectivos como el básquetbol, el handball, muchas veces nosotros tenemos algunos tipos de aprehensiones con el tacto, ya sea TDAH o autista. Entonces, eso es a veces complejo. En cambio, por ejemplo, tenis, voleibol, natación, deportes que son un poquito más tranquilos, que también, ojo, porque tienen una situación con concentración y que tienen un ritmo cardíaco más estable, pueden ayudar más. Fútbol igual puede ser, sí, pero principalmente pasa con el fútbol que, dependiendo en qué posición juegues o algún deporte en que son trayectos muy largos de correr. ¿Por qué? Porque hay cambios en que estás muy pasivo, después tienes que estar muy atento. Eso, generalmente deportes donde tienes que estar atento constantemente y esta dopamina no baja y esta adrenalina no baja, nos va mejor. Y que también el sistema cardiorrespiratorio es más estable. Cepas de probióticos. Eso, cariño, depende. La nutrición simplemente depende. ¿Por qué? Porque si la paciente, por ejemplo, tengo solo disbiosis, le puedo dar, si tengo solo disbiosis, tengo que fijarme si tiene, por ejemplo, una baja en general de los microorganismos. Ahí, obvio, vemos lo que puede ser la cepa. Bueno, hace poquito ahora llegó un test también a Chile, que acá en España, o sea, yo vivo en Suecia, pero tengo pacientes de España. Es más fácil porque acá hay test, entonces este test te dice qué microorganismos están bajos. En cambio, cuando son pacientes de Latinoamérica, uno tiene que ver también lo que es las fecas, cómo están, el ciclo menstrual, cómo está, y ahí uno va viendo si, por ejemplo, es el olor de los dedos. ¿Sí? De acuerdo a eso, qué bacterias, si tiene más bacterias proteolíticas, y esto lo tengo que generar, por ejemplo, voy a darle un lactobacillus con unas bifidobacterias, como el más tipo. Las multicepas enormes dependen principalmente, por ejemplo, antibiótico. Si tengo todo bajito, si tengo una paciente, como yo les comentaba, con algunas cepas particulares que se ven a través de su feca, los olores, la menstruación, las urticarias o infecciones vaginales, voy con esas cepas principalmente, con esos probióticos que son un poquito más específicos, ¿ya? A nivel de TDAH, psicobiótico. Dar por ejemplo, un trópico junto con algún tipo de psicobiótico. Después, muchas gracias, nos comenta Lorena por la muy buena información. Dice, el triptófano es un precursor de la serotonina, no de la dopamina. La tirosina es un precursor directo de la dopamina y la fenilalatonina es un indirecto. Se tiende a confundir la baja de triptófano con la baja de dopamina, pero no hay relación triptófano con dopamina. Y a nivel intestinal, las bacterias producen... Camila, para mí ya estaría en la relación de microbiota intestino-cerebro-dopamina. Muchas gracias. De ahí lo analizo bien, está bien largo. En otro curso no trae que tome reloj circadiano. Ah, ya. Hay uno que próximamente vamos a tomar, a ver, principalmente que es con lo de anti-age. De ahí viene lo que es el reloj circadiano. No sé si creo que va a salir para octubre. Y tiene que ver con eso. Después, ejercicios de fuerza, ¿qué tal para la gente que tiene déficit? Ya. El ejercicio de fuerza es súper bueno en el sentido neuromuscular. Ahí va el asunto que es, los primeros 20 días son difíciles. No siempre te genera el pic de dopamina necesario. Entonces, el primer mes muchas veces hay bastantes personas que dejan lo que puede ser esa actividad. Exceptuando si entran ya más que nada, por ejemplo, un CrossFit, donde ya también el hecho del input que te da el entorno te puede generar como más garra, más ganas de hacer la actividad. También la presión social, muchas veces, o ir con un compañero, porque siempre los primeros 20 días hay mucho deserción a nivel deportivo. Después de cuando uno empieza a ver efectos, ahí es otra cosa, porque se genera otro tipo y ahí es más fácil mantenerlo, porque ya me voy viendo resultados, porque recordar también que, y yo creo de acá los que tienen TDAH pueden comentar si tienen problema o no de esperar la fila. Entonces, si ya tengo problema de esperar una fila que puede ser 5 minutos, esperar 3 meses a ver los efectos de algo es más complejo porque no se genera inmediatamente esos picos de noradrenalina. Lo que sí, en algunos casos, por ejemplo, tomar suplementos de cafeína previo al entrenamiento ayudan también.
Pero ojo, esto no es una recomendación, simplemente la idea son ideas al aire donde, dependiendo de algunas preguntas, porque claramente depende de la persona. Ya no, no es que a todos los TDAH la marca cafeína, pero a veces puede ayudar. Genial, gracias. Pueden activar sus micrófonos también ahora sí, si uno de los colegas que recién había comentado. Quisiera saber una pregunta muy específica. Hola. Hola. No sé si hay como estudios, pero quisiera ver como si los efectos, por ejemplo, de los edulcorantes artificiales tuvieran un impacto como en la población de microorganismos que coexisten en la microbiota intestinal y eso también afectar, por ejemplo, la atención y actividades diarias de un paciente con TDAH. Como qué relación podría tener también Sí, mira, como hay un efectos montón de estudios que alimentarios. hablan en general de los suplementos, por ejemplo, sucralosa u otro. Cualquier tipo búscalo en PubMed, hay varios. Y generalmente cualquier indicio, por ejemplo, lo que son edulcorantes, productos, alimentos, cualquier tipo de colorantes artificiales, productos, por ejemplo, también aumentos en grasa saturada u otros, cualquiera que pueda afectar lo que nosotros conocemos a nivel de la microbiota, va a afectarnos en la parte del TDAH. En ese sentido, piensa que lo que les comentaba yo del eje intestino-cerebro, cualquier cosa que pueda afectar mi intestino va a afectar directa o indirectamente mi cerebro. En Chile, si hay psicobióticos, sí. Ah, creo que la marca no sacó otro. No recuerdo bien qué marca. Generalmente no me gusta hablar mucho de las marcas, pero sí hay psicobióticos. Después, alguna recomendación de curso. Nosotros, hoy también en todo en octubre, pero justo parece que salen, no sé si en octubre o en noviembre, un curso de suplementación de probióticos y salud intestinal. Es una certificación. Aparte después de otros cursos, claro, he visto algunos que son generalmente como básicos a nivel de microbiota, pero ahí depende también de acá de los que están en este momento, justo hablando de cursos. ¿Cursos básicos de microbiota necesitan o ya sea algo más avanzadito? Mm. Avanzado, avanzado, súper. Muy bien, qué genial. Para resetear. Ujú. Entonces, espero que les haya gustado este mini webinar. Feliz de conversar del tema. Cualquier cosa ustedes me pueden encontrar en el Instagram Nutrición para Mujeres. Ahí generalmente soy pésima subiendo contenido, pero sí subo hartos webinars gratuitos, otras cosas que estoy participando, como también contesto consultas. Si me mandan un mensaje, yo les contesto generalmente por un audio. Formaciones de ahí, cualquier cosa, visiten la página de NutriActive, academianutriactive.com, como su Instagram. Feliz también de haber participado en este encuentro y espero que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Gracias a ustedes.